Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, mi nombre es Víctor y esta es la clase número 9 de la asignatura de Psicología. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar serán las teorías del aprendizaje de Carl Roger. Carl Roger nació en Illinois en Oak Park, barrio de Chicago, en una familia muy unida. En 1914 marchó con toda ella al campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. En 1919 se inscribió en la Facultad de Agricultura, que abandonó para aprender estudios de teología. Carl R. Roger considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no ocurre sin el intelecto del estudiante, las emociones del estudiante y la motivación para el aprendizaje. De esta teoría surge el aprendizaje significativo, el cual implica experiencia directa, pensamientos y sentimientos. Es autoiniciativa e involucra a toda la persona. Asimismo, tiene un impacto en la conducta y en las actitudes e incluso puede llegar a cambiar la personalidad de la persona. El aprendizaje significativo prácticamente es la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. Según el enunciado de los principios de Carl Roger, los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el aprendiz. El aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas. El aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. Los alumnos estiman la responsabilidad de su propio aprendizaje. El humanismo llegó a las escuelas en los años 60 como una reacción a la estructura rígida de las escuelas. Este tipo de aprendizaje, al ser autodirigido, exige un reordenamiento de las prioridades educativas, asimismo una redefinición de los roles tanto del profesor como del estudiante. El humanismo en la educación tiene ciertas características, entre las cuales encontramos que la educación es centrada en el alumno. Dan a los estudiantes la oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos, autoconceptos y también con sus valores. La educación involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, los gestos y disgustos de los estudiantes. El desarrollo del contenido de acuerdo a los intereses y las necesidades de los estudiantes y el fomento a la afectividad de las personas. También podemos mencionar que un espacio educativo significativo es un escenario de múltiples aprendizajes estructurado y generado de múltiples experiencias. Los espacios significativos son ambientes de aprendizaje, los cuales van a favorecer la adquisición de múltiples saberes. De ninguna manera, espacio se refiere al lugar físico. Se utiliza para describir la variedad de situaciones enriquecidas que los adultos pueden utilizar y aprovechar en la cotidianidad de los aprendices, o sea, de los niños. Cualquier tipo de actividad debe cumplir con las siguientes características para que constituyan un espacio educativo significativo, y los agentes educativos pueden utilizar estas características como pautas para analizar, evaluar, generar temporalmente las situaciones que utilizan. Después vamos a las técnicas de conceptualización, que aquí es abarcar una parte psicológica de la teoría de Carl Roger. Primeramente está el saber escuchar. Roger encontró que lo más deseado por sus pacientes era tan solamente hablar acerca de sus problemas con alguien, que lo atendiera, y que lo importante era escuchar, no criticar, ni juzgar, ni consolar. Después de lo cual se sentían mucho mejor. Afirmaba que el tema del terapeuta es percibir con tanta sensibilidad y exactitud como sea posible todo el campo conceptual según la experiencia del paciente. También estaba escucharse a sí mismo. Escucharse a uno mismo constituye una manera en la que todos pueden describir su yo real, mientras que en la cultura oriental se promueve a través de la meditación. En la occidental el enfoque se dirige hacia el exterior de la persona, como si existiera una renuencia a la búsqueda interior. Esto produce un desarrollo unilateral. Después tenemos las técnicas de reflejo. Influye en reconocimiento de los pensamientos y sentimientos del paciente a través de la repetición verbal e intentos de llamar la atención. Después de esto tenemos el reflejo de sentimientos. Ya que el individuo se ha integrado a su grupo,
El conductor debe dar a todos y a cada uno de los miembros la sensación de ser perfectamente comprendidos y respetados. A esta situación Roger lo denomina reflejo de reiteración. El propósito de todo esto es conducir a cada uno de los integrantes del grupo a sentir todo aquello que expresa como parte de su propia personalidad y no fuera de sí mismo. Después también tenemos el reflejo de la actitud. Roger los llama reflejos de eludación y lo define como la situación en la cual se pone de manifiesto actitudes que derivan de manera directa de las palabras y posturas corporales del individuo y que puede deducirse razonablemente su significado por medio de la comunicación y de la actitud. Después de esto tenemos el reflejo de pensamiento. El reflejo del pensamiento ayuda a los participantes del grupo a percibirse mejor, no solo sus sentimientos y actitudes, sino también a conocer y analizar sus propios pensamientos y expresarlos como parte de sí mismo. Después tenemos los reflejos de la experiencia. Se trata de una técnica utilizada para ayudar al individuo a descubrir y utilizar de manera directa la energía que consumimos en la proyección de su posición, movimiento y voz. Después tenemos la apertura de la experiencia. Estar abierto a la experiencia es lo contrario a estar a la defensiva. Las personas con esta apertura pueden percibir sus emociones más profundamente aún cuando sean muy negativas y al mismo tiempo no ignoren las positivas. Después tenemos la vida existencial. Roger considera a la vida existencial como acentuar el presente y permitirle a la experiencia revelar su significado en lugar de imponerle uno. Y bien, aquí terminaríamos por la clase del día de hoy. Esta vez solamente hemos visto a un personaje, una teoría, pero es propiamente en el constructivismo también del aprendizaje. Más adelante veremos algunas otras cosas relacionadas con este enfoque psicológico. Pero por el momento sería todo por hoy. Pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.